Hiciste un programa en el Rock and Pop como animador, un programa como este se llama El Diván. El Diván, sí. Y después te fuiste atrás y te viniste al Canal 13 como ejecutivo. Entonces yo quería preguntarte, ¿en qué momento el salir en pantalla fue tema? ¿Por qué razón volviste a salir en pantalla? ¿Quién fue el culpable de eso? El culpable yo creo que fue el Kiko García cuando era director ejecutivo acá. Porque yo me vine para acá como ejecutivo, había pasado como ejecutivo en el canal en la revista Rock and Pop era director, en el canal Rock and Pop, en la radio cooperativa había sido director de programación y en general me ha ido bastante bien, salvo en la época del canal que en un sentido no fue muy bien y en un sentido no fue muy mal, digamos, como recordarás. Pero pusimos al aire un programa que se llama Plaza Italia, que es un gran aporte, un gran hito para la televisión chilena. No, era un gran programa. Sí. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo. El Rock and Pop fue un éxito y un fracaso simultáneo. Exactamente. Y entonces me había ido bastante bien y en cooperativa me había ido muy bien y me traen acá como ejecutivo, como casi la primera línea de ejecutivos, muy, muy alto. Y la verdad es que reboté, no fui capaz de entrar en la cultura, en fin, tuve algunas dificultades y vino una reorganización. Y cuando vino la reorganización hubo un cambios de ejecutivo y todo. Y yo quedé como que dando vuelta y dije, Kiko, me tengo que ir de acá, no tiene sentido, me voy. Y el Kiko me dijo, no te puedes ir de acá, tómate unos días, unas semanas tal vez, y te voy a llamar para que hagamos algo. Por mientras vamos a almorzar un par de veces al mes y yo necesito que estés cerca mío, no sé qué, una cosa súper generosa de parte del Kiko. Y en ese momento vino la crisis del matinal de Canal 13. Y cuando vino la crisis del matinal, me llamaron y me dijeron, ¿podía animar el programa por un tiempo? 2 meses. Y en vez de 2 meses fueron 2 años. Y ahí volví ya como que ya no... ¿Y eso era con Cristian y la Carla? No, era con la Carla primero, que a los dos nos dijeron lo mismo, era por 2 meses. Y después hicimos 1 año con la Carla y después se agregó Cristian. Y después yo me fui, viniste tú. Tú te fuiste más a prensa y llegué yo. Y yo me fui a un programa que se llamaba En Boca de Todos, que era de producción, pero que era un noticiario en la práctica. Claro, y ahí ya... Que es el mejor programa que he hecho en la vida, En Boca de Todos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque era fascinante hacerlo, era muy entretenido, lo pasaba muy bien, yo me sentía como aquí, a mis ¿Cómo anchas. se llamaba ese que tenía una mesa de pool? ¿Ese en Boca de Todos? No. Ese era muy bueno también. Se llamaba Amenaza Real, lo hacemos Amenaza con Cristian. Real. Que hicimos 2 temporadas. Hicimos que una tenía que era Abello haciendo una... No, era... ¿Cómo se llama? Zúñiga. Trabajaba... No, era Felipe Abello, que tenía un personaje que era... Un caracol. Picarte... que era como el mayordomo de su edificio que lo hacía hacer entrevistas y él le tenía un sono y le soplaba las preguntas. Felipe Abello era delirante. Montones de momentos increíbles ese programa. Era muy bueno. Me acuerdo que me tocó como reemplazar a alguno de ustedes dos y era muy divertido. Estaba Zúñiga que hacía este personaje que la gente en la calle pelaba a un famoso y el famoso estaba ahí. Sí. Genial. Era extraordinario. Sí, no, era muy bueno. Ya, muy ¿y bueno, cuándo como que... Amenaza Real se llama eso. La prensa ya se toma tu vida? Cuando hicimos En Boca de Todos nos fue súper bien. Y ahí coincidió con una, entre comillas, crisis del noticiario. Y la Memé Ducci y Vasco Mulián, que era el director de programación en esa época, les dio con que... Dale con la tontera. Con que yo tenía que hacer el noticiario central. Y ahí me fui a prensa. Ahora, no he contado una cosa. Tú, mientras pasaba todo esto, en la cooperativa seguía haciendo voz radial. Y ahí estaba haciendo, prensa, claro, y ahí llevaba, qué sé yo, 10 años haciendo periodismo radial. Solo en términos televisivos. Solo la tele, sí. Y ahí, claro, dije, en un momento como que dije, ya, nosotros con la Rosario teníamos otros planes y nos íbamos a tomar un tiempo. ¿La Rosario es tu señora? Sí, a propósito. Sí, gracias. Y claro, vino este ofrecimiento que de alguna manera era como una buena oportunidad, pero también un cierto como compromiso con el canal, como decir, ya, sabéis que ya, hagámoslo. Y lo hice y no salió bien, en varios sentidos. Salió bien en un sentido y mal en otro sentido. Ya. Y así. Ahora, y así, de ahí para adelante ya seguí en prensa prácticamente de corrido. ¿Viviste interesante que viste el cambio de Canal 13 de ser de la Universidad Católica, con todo lo que vino? Y a mí me parece interesante que en algún momento entiendo que también entre tus vocaciones tuvo la de ser sacerdote. Pero eso mucho antes. No sé. Eso es la época de la guitarra y la fogata. Yo que la transición haya sido primero en la vida y después en la pega de abandonar ese mundo. Pero es verdad, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Incluso así como seminario. No llegué a tanto.
pero llegué a lo que se llama como un proceso de discernimiento, que es un proceso ya en serio con un guía espiritual, donde estáis trabajando permanentemente, tratando de elucidar si tienes la vocación o no, digamos. ¿Y cómo es tu vida espiritual actualmente? Como que, ¿Has seguido trabajando? ¿Estás en buena mi vida relación? espiritual. ¿O ya es, como diría Héctor Soto, no tengo vida interior. A esta altura, no. No, sí, porque uno siempre está preocupado, pero en otro sentido. Y mi espiritualidad ha ido cambiando de sentido, cambiando de foco. Y yo creo que está menos. Yo sigo siendo católico porque soy católico. No hay vuelta que darle. Ya, es como está formateado. Porque es cultural, ¿cachai? Pero claro, mi vida espiritual pasa por muchos otros caminos y por muchas otras creencias y otros también trabajos. Bueno, ya ha pasado el tiempo, estás en una posición súper importante en el canal, en la radio. A la radio le va increíble, el canal en las noticias le va fantástico. Mira lo que dije para que se entienda, en las noticias le va fantástico. Oye, estamos sutiles hoy día. Sí. Ya. Y hay una cosa de la radio, a mí me encuentro fantástico, mencionaste a Héctor Soto un ratito, de que el rodearse de gente habilosa es, yo creo, el mejor ejemplo de cuando hay una persona es habilosa. Y tú estás rodeado siempre de gente muy habilosa. Estás ahora con una serie de mateas que te traen las noticias todos los días, el Rat Pack. Y entre medio de todo eso, no sé cómo nació esto del WhatsApp colaborativo. ¿Cómo nace eso? Porque lo que pasa es que como empezamos en Tele 13 Radio éramos chiquititos, pues no existíamos en la práctica y teníamos que hacernos de un cierto nombre y entonces estábamos muy obsesionados con la idea de que lo que dijera un entrevistado lo reprodujeran los medios. Yeah. Porque es la manera que tenéis de validarte en el mundo político, porque al principio nos decían, una entrevista de Canal 13. No, es que es una radio. Ya no, gracias. Claro, no, prefiero ir a otra radio. Sí pasa. A nosotros nos pasa mucho en 13C que la gente cree que va a T13. Bueno, es así. Y entonces nos pasaba mucho, estábamos muy en esa onda. Y un día, por casualidad, me escribió un diputado que yo tenía en mi teléfono. Porque en alguna entrevista habíamos quedado como, oye, guarda mi teléfono por si necesitáis preguntarme algo. Y lo guardé. Y ahí nace. Y cuando me escribe, le digo al Pato Bando, que era el director de la radio, Pato, ¿me pasó esto, lo digo? Sí, me dice, dilo. Y lo cuento. Porque yo tenía la intuición de que cuando tú contemplas, por ejemplo, si yo estoy al aire y me escribe Marcelo Comparini, oye, Marcelo Comparini me escribe y me está aclarando que no sé qué, o me está dando un dato, yo pienso que el auditor dice, qué choro, estoy de alguna manera en la conversación con Marcelo Comparini. Exacto. ¿Cachai? Está ahí metido. Y por otro lado, otros diputados y otros senadores dicen, yo también me gustaría que me pasara lo mismo. Exactamente. Ahora, el nombre WhatsApp colaborativo lo inventé un día al aire. ¿Y cuánta gente hay actualmente en ese WhatsApp colaborativo? No sé cómo. ¿Pero es un grupo o gente distinta? No, hay gente distinta. No es... No, lo que pasa es que hay gente que cree que es un grupo de WhatsApp específico, pero es mi teléfono. Son contactos tuyos que... Es mi teléfono. Y ahí ahora todos en Tele 13 Radio tienen su propio WhatsApp colaborativo. Ahora,